Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. No subestimes el poder de un simple mensaje. Puede ser la semilla que florezca en la vida de alguien. Comparte la buena noticia y sé un faro de fe para los demás, dando a conocer el mensaje del reino de la Divina Voluntad. Día 25, María, modelo de oración. Extravío de Jesús. Hija queridísima, como te esperaba para continuar mis lecciones sobre el reino que el Fiat Supremo extendía siempre más en mí. Ahora, tú debes saber que la pequeña casa de Nazaret, para tu mamá, para el querido y dulce Jesús y para San José, era un paraíso. Mi querido hijo, siendo Verbo eterno, poseía en sí mismo, por virtud propia, la divina voluntad, y en aquella pequeña humanidad residían mares inmensos de luz, de santidad, de alegrías y de bellezas infinitas. Y yo poseía por gracia el querer divino, y si bien yo no podía abrazar la inmensidad como el amado Jesús, porque Él era Dios y hombre, y yo era siempre su criatura finita, pero con todo y esto el fiat divino me llenó tanto, que había formado sus mares de luz, de santidad, de amor, de bellezas y de felicidad, y era tanta la luz, el amor, y todo lo que puede poseer un querer divino que salía de nosotros, que San José quedaba eclipsado, inundado y vivía de nuestros reflejos. Este es un punto que es interesante, o sea, donde nos habla de que José no vivía, no poseía el reino de la divina voluntad, no poseía la divina voluntad obrante en él. Y esto nos confirma que ni él vivió. Cuando Jesús le dice a Luisa que nadie ha vivido más que su madre, o sea, María, y él y Adán en el principio de su vida, o sea, todo el mundo piensa en San José por la cercanía, por el oficio que le tocó, por la santidad humana de José, que era grande realmente. Sin embargo, creo que aquí queda muy claro el que no vivió. Vivía los reflejos de porque estaba Jesús y María. Debe haber tenido una santidad increíble, mucho más que cualquier santo formado en la actualidad, pero sin la divina voluntad. Sí. Una pregunta de la lectura anterior. Dice José Luis, por donde vivo hay varios negocios de esoterismo y brujería. ¿Es válido? Yo al pasar pido a Jesús destruya esos lugares y esos ídolos. No pidamos destrucción, pidamos, o sea, el reino para ellos, y el destruir el ídolo sí está bien, pero es el ídolo de la negación de Jesús, el ídolo de esta idolatría que tiene hacia esta parte esotérica que es el Dios que se han formado, pero no a las personas, ¿no? Sino por las personas hay que pedir por ellas y que Dios las ilumine y que de alguna manera les haga llegar algo de este reino, que sería lo mínimo, la conversión. Hija querida, en esta casa de Nazaret estaba en pleno vigor el reino de la divina voluntad. Cada pequeño acto nuestro, esto es, el trabajo, el encender el fuego, el preparar el alimento, estaban todos animados por el querer supremo y formados sobre la solidez de la santidad del puro amor. Por eso, de todos nuestros actos, del más pequeño al más grande, salían alegrías, felicidad, bienaventuranzas inmensas, y nosotros quedábamos de tal manera inundados, que nos sentíamos como bajo una fuerte lluvia de nuevas alegrías y contentos indescriptibles. Hija mía, tú debes saber que la divina voluntad posee en naturaleza la fuente de las alegrías, y se deleita cuando reina en la criatura, de dar en cada acto suyo el acto nuevo continuo de sus alegrías y felicidad. Oh, como éramos felices, todo era paz, suma unión, y el uno se sentía honrado de obedecer al otro, también mi querido hijo hacía competencia, porque quería ser mandado en las pequeñas labores, por mí y por el querido San José. Como era bello verlo en el acto en que ayudaba a su padre putativo en las labores del trabajo, verlo que tomaba el alimento, pero cuántos mares de gracia hacía correr en aquellos actos a favor de las criaturas.
Ahora, hija querida, escúchame. En esta casa de Nazaret fue formado en tu mamá y en la humanidad de mi hijo el reino de la divina voluntad, para hacer don de él a la familia humana cuando se hubieran dispuesto a recibir el bien de este reino. En esta casa de Nazaret fue formado el reino. María lo vivía así, lo poseía así. Jesús, bueno, es obvio, ¿no? Él es Dios, por lo tanto contiene la divina voluntad como naturaleza. Pero el reino se tiene que ir construyendo a través de actos. Y esos actos, tanto de María como de Jesús, se van poniendo, se van acumulando aquí en este mundo, y eso es lo que va construyendo el reino en la tierra. No se trata del reino en el cielo, se trata del reino en la tierra. Y ese reino es construido a través de los actos de ellos. Por eso es que empieza a formarse y es con los actos de ellos hasta que queda totalmente formado. Y ahora lo único que le hace falta a ese reino es ser transmitido. Y eso es lo que sucede en Luisa. Ella es la primera transmisión del reino, y lógicamente, o sea, después de ella entramos nosotros. Habiendo vencido ella, habiendo logrado ella el reino, ahora nosotros también tenemos la posibilidad de poder asociarnos a ese reino. ¿Sí? Y si bien mi hijo era rey y yo reina, pero éramos rey y reina sin pueblo, nuestro reino, si bien podía encerrar a todos y dar vida a todos, estaba desierto, porque se requería primero la redención para preparar y disponer al hombre a venir a este reino tan santo. Mucho más que siendo poseído por mí y por mi hijo, que pertenecíamos según el orden humano a la familia humana, y en virtud del fiat divino y del verbo encarnado a la familia divina, las criaturas recibían el derecho de entrar en este reino, y la divinidad cedía el derecho y dejaba las puertas abiertas a quien quisiera entrar. Esto es también interesante, ¿no? Es prácticamente posesión del reino es de María, posesión del reino es de Jesús. Y en este reino caben todos, o sea, toda la familia humana fue creada para vivir en este reino, pero estaba totalmente desierto. ¿Qué nos dice eso? Primero, que Adán, que era el que lo poseía al principio, se salió. O sea que no estaba él ahí, ¿sí? Ahora, una vez teniendo esto, en ese momento toda la familia humana, como pertenecemos a la misma familia de la Virgen por creación, ahora tenemos el derecho de recibir el reino de nuestra madre. Y habiendo vivido una persona el reino, toda la demás familia humana consigue ese derecho de poder entrar algún día. Así que bueno, esto que nos consigue María, creo que hay que dejarlo muy, muy en claro, que la posibilidad de entrar se la debemos a ella. Sí. ¿Sí? Ojo con eso. Y podemos entrar gracias a que Luisa es la que nos recibe. Pero la entrada es por María. Ahí en la casita de Nazaret. Así es. Así que nuestra vida oculta durante tantos años sirvió para preparar el reino de la divina voluntad a las criaturas. Por esto quiero hacerte conocer lo que obró en mí este fiat supremo, a fin de que olvides tu voluntad, y dando la mano a tu madre, te pueda conducir en los bienes que con tanto amor te he preparado. Ahora escucha, hija querida, otro don de amor que en esta casa de Nazaret me hizo mi querido Jesús. Él me hizo depositaria de toda su vida. Dios, cuando hace una obra, no la deja suspendida, ni en el vacío, sino que busca siempre una criatura donde poder encerrar y apoyar toda su obra. De otra manera habría peligro de que Dios expusiera sus obras a la inutilidad, lo que no puede ser. Por eso mi querido Jesús ponía en mí sus obras, sus palabras, sus penas, todo, hasta el respiro depositaba en su mamá, y cuando retirados en nuestra habitacioncita,
Él tomaba su dulce hablar y me narraba todos los evangelios que debía predicar al pueblo, los sacramentos que debía instituir, todo me confió, y poniendo todo en mí me constituía canal y fuente perenne, porque de mí debía salir su vida y todos sus bienes a favor de todas las criaturas. Si nos fijamos en lo que nos dice aquí, primero nos corrobora que cuando Jesús quiere hacer una obra que va a ser para el bien de toda la familia humana, primero lo trata con uno. Y cuando ese uno corresponde, cuando ese uno paga por todos los demás, entonces es cuando queda ya establecido aquella obra y sobre todo ya los demás pueden entrar si es que así lo quieren. Pero segundo, María es la depositaria de todo, o sea, al ser depositaria de la vida de Jesús, es depositaria de todo lo que Él hace y de todo lo que Él consigue. Y eso es desde antes de que Jesús vaya a su vida pública, sino es desde siempre, desde esa casita de Nazaret en donde vivían, ahí Jesús le va poniendo en ella todo lo que quiere darnos a toda la humanidad. Así que María es la verdadera depositaria de todos los bienes de la redención y es la dadora de todas las gracias, porque lo que sale de la iglesia es lo que María le participa a la iglesia para dárnoslo a nosotros. Y ahí nos podemos dar cuenta que hacía Jesús y María en lo que no está revelado en su vida pública, sino que antes de su vida pública, o sea, antes de su vida pública lo que hacían en la casita de Nazaret. Así es. Jesús no se iba con sus amigos, ahí en algunas ocasiones he leído en libros totalmente fuera de contexto que Jesús se iba con sus amigos a llevarle serenata a las muchachas. En otros dicen que Jesús iba descubriendo poco a poco quién era Él y la misión que el Padre le encargaba. En otros que se fue a estudiar con los esenios, allá en donde descubrieron los evangelios apócrifos. En fin, puras cosas que son tratar de poner a Jesús como uno de nosotros, quitándole totalmente todo lo divino y dejando lo humano, pero eso sí, iba descubriendo poco a poco. Quizá en la tercera o quinta o octava o décima o milésima serenata que llevó, se dio cuenta y dijo, no, yo creo que no soy para casarme. En fin, tonterías, pero que nos vienen a dar este conocimiento, este librito tan pequeño que de la Virgen, donde ella nos va revelando en poquísimas palabras quién es su hijo, ¿sí? ¿Quién es su hijo? ¿Quién es ella? Y la misión de los dos en este mundo. A mí me parece maravilloso, ¿no? Sí, es grande. Todo lo de su vida oculta es muy Así interesante. Oh, cómo me sentía rica y feliz al sentir que ponía en mí todo lo que hacía mi querido Hijo Jesús. El querer divino que reinaba en mí me daba el espacio para poder recibir todo, y Jesús recibía de su mamá la correspondencia del amor, de la gloria por la gran obra de la redención. ¿Qué cosa no recibí de Dios por no hacer jamás mi voluntad, sino siempre la suya? Todo, también la misma vida de mi Hijo estaba a mi disposición, y mientras quedaba siempre en mí, podía bilocarla para darla a quien con amor me la pidiese. Ahora, si hicieras siempre la divina voluntad y jamás la tuya, y vivieras en ella, yo, tu mamá, haré el depósito de todos los bienes de mi Hijo en tu alma, oh, como te sentirás afortunada. Tendrás una vida divina a tu disposición, que todo te dará, y yo, haciéndote de verdadera mamá, me pondré en guardia a fin de que esta vida crezca en ti y forme en ti el reino de la divina voluntad. Bueno. Haré el depósito de todos los bienes de mi Hijo en tu alma. O sea, de todo, ¿no? A fin de que esta vida ¿de quién? De Jesús. Crezca y forme en ti el reino de la divina voluntad. Esto es importante porque si no tengo la vida de Jesús en mí,
Definitivo, el reino de su voluntad no se podría formar en mí, según lo que está escrito aquí. Así que es necesario tener a Jesús en nosotros, y con Jesús tenemos todos sus bienes. Claro. ¿Sí? Y él va creciendo de acuerdo al espacio que le vamos dando. Así es. O sea, yo decido qué tanto de Jesús tomo para saber qué tanto me da. Pero no es vida, nunca será vida lo que me vaya dando poco a poco, sino tendrá que ser hasta que yo me decida a vivir plenamente en la divina voluntad, cuando haya renunciado a mi yo, lo haya destruido, en ese momento podrá venir la divina voluntad. Antes de eso son simples ilusiones, así que desilusiónense si quieren poder vivir en la divina voluntad. Si no tenemos este total y absoluto desapego y abandono de todo, porque también esto se está hablando en la actualidad, de que podemos llegar a vivir en la divina voluntad sin necesidad de llegar a esto, que porque eso era para Luisa. Perdón, pero eso no es verídico. Para Luisa era la misión, era necesario todo para su misión. Pero esto Jesús lo hace extensivo para todos. Si no te vacías del todo de tu voluntad, nunca mi voluntad podrá tener vida en ti. Nosotros continuábamos nuestra vida en la quietud de la casita de Nazaret, y mi querido hijo crecía en gracia y en sabiduría. Él era atractivo por la dulzura y por la suavidad de su voz, por el dulce encanto de sus ojos, por la amabilidad de toda su persona. Sí, mi hijo era en verdad bello, sumamente bello. Apenas había alcanzado la edad de 12 años, cuando fuimos según la usanza a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Nos pusimos en camino, él, San José y yo. Frecuentemente, mientras íbamos devotos y recogidos, mi Jesús rompía el silencio y nos hablaba ahora de su Padre Celestial y ahora del amor inmenso que en su corazón alimentaba por las almas. En Jerusalén nos dirigimos directamente al templo, y habiendo llegado nos postramos con la cara en tierra, adoramos profundamente a Dios y oramos largamente. Nuestra oración era de tal manera fervorosa y recogida, que abría el cielo, atraía y ataba al Celestial Padre, y por eso aceleraba la reconciliación entre Él y los hombres. Si nos fijamos, están siguiendo las costumbres de aquel tiempo, ¿no? O sea, Jesús, no por ser quien es, se eximió de cumplir toda la ley y de cumplirla en modo perfecto. Por lo tanto, María y José tenían que hacer exactamente lo mismo, cumplir la ley sin el más mínimo omisión, para que el reino de la redención y la iglesia de Cristo fuera una prolongación de la iglesia de la sinagoga, de la iglesia judía. Pero el problema es que el hombre no lo aceptó, y entonces lo que hizo es separarse, y volvieron prácticamente todo de cabeza, y ya no se pudo llevar a cabo el plan de Dios. Ahora, hija mía, te quiero confiar una pena que me tortura. Desgraciadamente hay tantos que van a la iglesia para rogar, pero la plegaria que ellos dirigen a Dios se queda en sus labios, porque su corazón y su mente están lejos de Él. ¿Cuántos van a la iglesia por pura costumbre o para pasar inútilmente el tiempo? Estos cierran el cielo en vez de abrirlo, y como son numerosas las irreverencias que se cometen en la casa de Dios. ¿Cuántos flagelos no se podrían evitar en el mundo, y cuántos castigos no se convertirían en gracias, si todas las almas se esforzaran en imitar nuestro ejemplo? Esto es algo que, bueno, o sea, queda como una, ¿cómo diríamos? Para que no digan que no se sabía. O sea, es algo que Dios hace del conocimiento de todos a través de su madre, pero donde nos dice que si nosotros cambiáramos
Si nosotros empezáramos a vivir realmente en medio de esta divina voluntad, todos los flagelos se podrían evitar. El problema es que, primero, tendríamos que creer. Segundo, tendríamos que entrar a tratar de vivir esto y de desapegarnos de todo lo que tenemos en nuestro interior, ¿no? Ajá. Va creciendo en gracia y sabiduría. ¿Será por eso que dicen que él fue descubriendo lo que era? No sé exactamente en qué se basen para decir eso, pero probablemente pudieran tomar parte de esta frase. Hay que entender que la humanidad de Jesús es una humanidad que en el tiempo, tiene que ir creciendo. Pero como es una con la divinidad, o sea, prácticamente comparte lo mismo que tiene la divinidad en la voluntad. Pero en su interior, los actos que va haciendo son actos que son llevados a cabo dentro de la divina voluntad y por lo tanto tienen el mismo efecto que tiene en cualquier alma que quiera vivir en ella. O sea, sobre todo se va, como diríamos, injertando en la vida divina que él tiene, pero ahora esa vida divina se injerta también en su propia humanidad y crece, ¿sí? Pero eso no quiere decir que descubra quién es. Eso no quiere decir que él desconozca lo que es. Ya hemos analizado que la Virgen, desde el momento mismo de la creación de su alma, sabía perfectamente todo. ¿Cómo sería posible que eso fuera en la Virgen y que Jesús no supiera quién es? Sí, no podría ser. Es absurdo. Dice Mercedes, entiendo que el vivir en la divina voluntad es una decisión de vivir en ella, pero solo la Santísima Trinidad puede finalmente otorgar tan enorme gracia. ¿Cómo dice? Entiendo que ¿qué? Que el vivir en la divina voluntad es una decisión de vivir en ella, pero solo la Santísima Trinidad puede finalmente otorgar tan enorme gracia. Por eso, primero hay que entender que el vivir en la divina voluntad es un don. Un don que Dios nos quiere dar. Y ese don es, la palabra don es un regalo. Pero ese regalo tiene que ser querido por la criatura. O sea, tiene que ser aceptado por la criatura. Y en eso está el hecho de querer recibirlo, ¿no? Así que sí, es dado por Dios, sí, como don, como regalo. Pero la criatura se debe disponer a recibir ese regalo. Y pedirlo. Pedirlo. Solamente la plegaria que sale de un alma en la cual reina la divina voluntad, obra en modo irresistible sobre el corazón de Dios. Ella es tan poderosa de vencerlo y de obtener de él las máximas gracias. Ten por eso cuidado de vivir en el divino querer, y tu mamá, que te ama, cederá a tu plegaria los derechos de su poderosa intercesión. Después de haber cumplido nuestro deber en el templo y de haber celebrado la Pascua, nos dispusimos a regresar a Nazaret. En la confusión de la multitud nos perdimos. Yo quedé con las mujeres y José se unió a los hombres. Miré a mi alrededor para asegurarme si mi querido Jesús se había venido conmigo, pero no habiéndolo visto pensé que él habría permanecido con su padre San José. ¿Cuál no fue mi asombro e inquietud que sentí cuando llegados al punto donde nos debíamos reunir y no lo vi a su lado? Sin saber lo que había sucedido, sentimos tal espanto y tal dolor que nos quedamos mudos los dos. Quebrantados por el dolor regresamos apresuradamente, preguntando con ansia a cuántos encontrábamos. Díganos si habéis visto a Jesús, nuestro Hijo, porque no podemos vivir sin Él y llorando lo describíamos. Él es todo amable, sus bellos ojos azules resplandecen de luz y hablan al corazón, su mirada golpea, rapta, encadena, su frente es majestuosa, su rostro es bello, de una belleza encantadora. Su voz dulcísima desciende hasta el corazón y endulza todas las amarguras. Sus cabellos,
rizados, y como de oro finísimo lo hacen hermoso, gracioso, todo es majestad, dignidad, santidad en él, él es el más bello entre los hijos de los hombres. Sin embargo, a pesar de nuestra búsqueda ninguno nos supo decir nada, el dolor que yo sentía se recrudecía en modo tal, que me hacía llorar amargamente y abría a cada instante en mi alma heridas profundas, las cuales me provocaban verdaderos espasmos de muerte. Hija querida, si Jesús era mi hijo, Él era también mi Dios, por eso mi dolor fue todo en el orden divino, se puede decir, tan potente e inmenso, de superar todos los otros posibles dolores juntos. Si el fiat que yo poseía no me hubiera sostenido continuamente con su fuerza divina, yo habría muerto de espanto. Bueno, aquí parece que hay como una contradicción, ¿no? O sea, María, que es poseedora de la divina voluntad, poseedora de todo el conocimiento, de todo lo que debía pasar, y de repente nos habla de esto, nos habla de esa angustia, de ese espanto, de ese susto, de haber perdido al niño, de no verlo, como que no concuerda con el hecho de que ella lo sabe todo. O sea, yo aquí me voy a referir a otras lecturas de Luisa, porque este libro está dirigido a toda la familia humana, pero prácticamente desde el punto de vista de dar a conocer. Entonces María se está poniendo a ese nivel y se está igualando prácticamente a la parte de nosotros en que sufrimos por determinadas situaciones. Esto no quiere decir que María no haya sufrido, porque de alguna manera, aunque se sepa, pero en la parte humana está ese ¿cómo diríamos? Esa angustia de no tenerlo así con ellos. Entonces se deciden a irlo a buscar, se deciden a buscarlo, y cuando lo encuentran, ahí cuando Jesús le dice que porque me buscan, que no saben que me debo ocupar de las cosas de mi Padre, María nos da una explicación muy entendible del por qué María aparentaba estar tan preocupada. No quiero decir que no haya sentido dolor y haya sentido cierto sufrimiento, pero sabía que Jesús estaba dedicado y había venido para dedicarse a las obras de su Padre. Y dice que no quiso mostrar esa tranquilidad, que no quiso mostrar esa superioridad sobre San José para no hacerlo para hacerlo menos, esa sería la palabra, ¿no? O sea, entonces ella asume el papel también de una persona que está sumamente preocupada y que lo manifiesta sin tener conocimiento de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, lo podemos mediar estas dos situaciones. Igual que cuando María deja en el sepulcro a Jesús. O sea, los relatos que tenemos de María dejando el cuerpo de Jesús en el sepulcro, hay algunos que son desgarradores. O sea, un dolor, un sufrimiento de María tremendo. Por supuesto, porque está viendo lo que el hombre le hizo a la humanidad de su hijo. Porque está en un momento en el cual, dice Jesús, la deja en el estado de la pura fe. Esto es importantísimo, porque María tiene que pasar esa prueba ahora en la tierra, y ese momento es el momento en que queda en la pura fe para reparar por toda la humanidad que desconfía. Por eso, una de las tentaciones más grandes de María en ese momento es el que resucitará o no. Sí. O sea, no es que dude,
pero la parte humana que se revela a creer después de haber visto la forma en que su hijo quedó, ¿no? Así que es importante el poner esto y hacer entender que es María que no quiere hacer menos a José y se pone a la misma altura. Y es bueno ponerlo en las dos partes como usted nos lo está explicando, porque así profundizamos y sabemos un poco más de los misterios de María, ¿no? Así es. No es nada más María poniéndolo todo en su corazón, sino que viviéndolo realmente. Si el libro de la reina está incluido en el libro del cielo. No, el libro de la reina es un libro que está totalmente, o sea, es de las... Hay dos obras de Luisa que son como aparte, que son las 24 horas de la pasión y el libro de la reina del cielo. Ahora, le junto dos preguntas. Dice, ¿cómo era ese sufrimiento o dolor de María? Usted dice que ella no podía sufrir. Y este dolor puede ser como el de Luisa cuando no iba a Jesús. Perdón, pero yo nunca he dicho que María no podía sufrir. O sea, eso no entra dentro de esto. Acuérdense que el sufrimiento es un movimiento de la voluntad, queriendo lo que no es o queriendo lo que es. Que ese sufrimiento viene y da como resultado, o sea, en la actitud de María, no queriendo que su hijo esté pasando por lo que está pasando, o queriendo lo que no es, queriendo que el mundo lo acepte, queriendo que el mundo lo acoja, vino para el mundo, pero el mundo no lo recibe. Entonces, nunca hemos dicho que no se sufre, porque eso sería como decir que Jesús no sufrió en la pasión. No, sí sufre. Y Jesús, siendo el órgano sufriente de Dios, en él Dios siente dolor, en él. O sea, Jesús sintió el dolor, sí. Vivió el sufrimiento, sí. Pero es el órgano sufriente. En María, ella teniendo esta vida de la divina voluntad en ella, sufre, por supuesto. O sea, sufre todo lo que sufre su hijo, sufre los sufrimientos de ella como madre, cosa que el hijo no tiene, pero también tiene la compensación de toda la voluntad divina, de todos los gozos y las alegrías de esta voluntad divina, y sobre todo el conocimiento de los bienes que va a traer este sufrimiento de Jesús, que es convertir a la mayor parte de la humanidad, que va a haber hijos de él que no van a querer aceptar, que lo van a negar, que lo van a rechazar. Bueno, eso es un sufrimiento también para María, y es un sufrimiento que ella acepta con toda la intención, igual que Jesús aceptó aquellos sufrimientos de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero ofrece el sufrimiento para conversión de aquellos que no creen, de aquellos que niegan a Dios, de aquellos que no creen que Dios exista, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, en estas lecturas, María nos está dando esa, ¿cómo diríamos? Esa totalidad de lo que es el sufrimiento de ella por hijos ingratos que la rechazan, que rechazan a su hijo y que rechazan todo el bien que Dios nos tiene deparado, y que les encanta vivir en la oscuridad, que les encanta vivir en la negación de sí mismos. Sí. Y para nada más con ese sufrimiento, nosotros los que queremos vivir en la divina voluntad, nos podemos ofrecer por lo mismo, para reparación y para conversión de los que no creen y para los indiferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Sí, la otra pregunta decía que si el sufrimiento de María es similar al sufrimiento de Luisa cuando no está Jesús, pero no. De alguna manera, o sea, el sufrimiento de Luisa es el sufrimiento de la privación de la presencia sensible de Jesús. Para esto necesitamos entender quién es Jesús.
y qué bienes trae la presencia de Jesús en nosotros. Por lo tanto, en un momento dado hay que entender que no es la ausencia de una persona, sino es la ausencia de Dios. Y para aquel que ha tenido contacto ya con esta divinidad, que ha sentido ya un poco de los bienes que la divinidad contiene, no es la ausencia de una persona, sino es la ausencia del bien divino. Que ha de ser terrible. Que ha de ser terrible. Entonces, de alguna manera se equipara cuando Luisa no ve a Jesús y sufre por eso. Está sufriendo por la ausencia no de la persona nada más, sino está sufriendo por la ausencia de la divinidad, por la ausencia de su Dios, de su Creador y de todos los bienes que contiene. Viendo que ninguno nos sabía dar noticias, ansiosa interrogaba a los ángeles que me rodeaban: díganme, ¿dónde está mi querido Jesús? ¿A dónde debo dirigir mis pasos para poderlo encontrar? Díganle que no puedo más, tráiganmelo sobre vuestras alas a mis brazos. Ángeles míos, tengan piedad de mis lágrimas, socórranme, tráiganme a Jesús. En tanto, habiendo resultado vana toda búsqueda, regresamos a Jerusalén, después de 3 días de amarguísimos suspiros, de lágrimas, de ansias y de temores. Entramos al templo. Yo era toda ojos y buscaba por todos lados, cuando de repente, finalmente, con gozo descubrí a mi hijo que estaba en medio de los doctores de la ley. Él hablaba con tal sabiduría y majestad, que cuantos lo escuchaban permanecían raptados y sorprendidos. Al solo verlo sentí que me regresaba la vida y rápido. Comprendí la oculta razón de su extravío. Y ahora una palabrita a ti, hija queridísima. En este misterio mi hijo quiere darnos a mí y a ti una enseñanza sublime. ¿Podrías acaso suponer que él ignorase lo que yo sufría? Todo lo contrario, porque mis lágrimas, mi búsqueda, mi crudo e intenso dolor se repercutían en su corazón. Sin embargo, durante aquellas horas tan penosas, él sacrificaba a su divina voluntad a su propia mamá, a aquella que él amaba tanto, para demostrarme como también yo, un día debía sacrificar su misma vida al querer supremo. En esta pena indecible no te olvidé, querida mía, pensando que ella te habría servido de ejemplo, la puse a tu disposición, a fin de que también tú pudieras tener, en el momento oportuno, la fuerza de sacrificar toda cosa a la divina voluntad. En cuanto Jesús terminó de hablar, nos acercamos reverentes a él, y le dirigimos un dulce reproche: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y él, con dignidad divina, nos respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que yo he venido al mundo para glorificar a mi Padre? Habiendo comprendido el alto significado de tal respuesta y habiendo adorado en ella al querer divino, regresamos a Nazaret. Hija de mi materno corazón, escucha, cuando extravié a mi Jesús, el dolor que sentí fue muy intenso. Sin embargo, a este se agrega todavía un segundo, el de tu mismo extravío. El extravío de toda la humanidad. O sea, porque no es ya nada más el de Jesús, no es el de Luisa, que es a la que se refiere aquí, sino el extravío de toda la humanidad. El Papa León XIII tiene una visión, y en esa visión el demonio se está jactando de que si le dieran más libertad de actuar en la familia humana, le bastarían 100 años para destruir a la iglesia. Y el Papa ve que se le da el permiso de actuar, o sea, se le permite actuar esos 100 años para demostrarle que la iglesia seguirá firme. Se va a llevar a muchos. Yo digo que no importa lo ateos o lo alejados que estén de Dios o los negadores de Dios que sean, pero al final, antes de morir, en ese momento de la espía de amor, Jesús va a demostrarnos, va a manifestarnos todo lo que Él ha hecho, todo lo que el hombre ha hecho
y en ese momento nos preguntará si queremos con Él o no. Lógicamente, solamente los muy, ¿cómo decirlo? Obstinados, los muy obstinados, o sea, dirán que no, pero prácticamente serán mínimos. No importa lo que el mundo vea en la actualidad, que la mayor parte no creen en Dios, que se alejan de Dios. Sí, pero esa es la acción del demonio. Pero falta la acción decidida de Dios, y sobre todo en ese último momento en el que el alma está partiendo de este mundo. Y en ese momento tendrán que reconocer, muy a su pesar, que se equivocaron y que toda su vida vivieron alejados del bien supremo. Por eso Jesús le llama la última pesca de almas, ¿verdad? Así es. En ese momento. Así es. Entonces, esos dolores María los sufre. Y María sufre por el apartarse, por ese desgarrarse de toda la familia humana, ¿no? En efecto, previendo que tú te habrías alejado de la voluntad divina, yo me sentí por un tiempo privar del hijo y de la hija, y por eso mi maternidad sufrió un doble golpe. Hija mía, cuando estés a punto de hacer tu voluntad en vez de la de Dios, reflexiona que abandonando al fiat divino, estás por extraviar a Jesús y a mí, y por precipitarte en el reino de las miserias y de los vicios. Mantén entonces la palabra que me diste de permanecer indisolublemente unida a mí, y yo te concederé la gracia de no dejarte jamás dominar por tu querer, sino exclusivamente por el divino. Qué terrible debe ser la vida de aquellos que no conocen a Dios, que no confían en Dios. Debe ser una vida, realmente una vida de terrible frustración. Sí. Porque están atenidos a su propia voluntad, están atenidos a lo que ellos pueden hacer, pero tenemos una voluntad pues realmente muy pequeña, que no puede enfrentar todos los retos de este mundo, y que vivimos prácticamente en un continuo fracaso, en una continua frustración, en donde no hay concordancia entre lo que es el hombre, lo que el hombre quisiera, y que siempre el hombre vive en una continua, ¿cómo diríamos?, necesidad de alcanzar más y más. Se vuelve insaciable porque le falta el bien supremo, el bien superior, que es Dios, que nos deja total y absolutamente tranquilos. Claro. Así que bueno, yo esto no sé si decirlo, pero me atrevo a ponerlo de esta manera. Cuando el hombre quiere ser algo, voy a poner este ejemplo, que no es, y que toda su vida vive haciendo lo imposible por llegar a ser lo que no es, pero nunca lo va a lograr. No. Por lo tanto, es una vida de total frustración. Y vacío completo. Sí, y vacío. Eso es lo mismo de la persona que no cree en Dios. Es la persona que se esmera por demostrar que Dios no existe. Y uno dice, qué triste papel están jugando. Sí, así es. Están tratando de demostrar algo en lo que ellos no creen. Sí. Es como si tú, Alejandro, te empeñas de hoy en adelante en demostrar que los elefantes rosas con cuello de jirafa no existen. Qué triste, ¿no? Pues sí, ¿no? Lo único que te diría, Alejandro, realmente te compadezco. Sí, exactamente. Bueno, amigos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Quedaron muchas preguntas, pero ya el tiempo se nos termina. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. No subestimes el poder de un simple mensaje. Puede ser la semilla que florezca en la vida de alguien. Comparte la buena noticia y sé un faro de fe para los demás. Dando a conocer el mensaje del reino de la divina voluntad